Día, yo soy Mónica Hernández Treviño. Buenos días, Mónica. Gracias por tu tiempo y te voy a hacer unas preguntas. ¿Qué derechos humanos se respetan más y menos en nuestra sociedad? Uno de los derechos humanos que veo que se respetan menos cada vez a nivel mundial es el derecho a la vida. Cada vez los gobernantes de los países están votando a favor del aborto, lo cual eso es no respetar el derecho a la vida. ¿Y cuál dirías que se respeta más? Pues todavía hay países donde no se respeta la libre expresión. En nuestro país hasta el momento podemos decir que podemos expresarnos libremente. ¿Cuál sería una buena iniciativa para que se respeten mejor los derechos humanos? Pues todo se basa en los dirigentes de los países, principalmente en los gobernantes, en los congresos, para que se puedan respetar, pero todo empieza también en la familia, en la educación. ¿Crees que el gobierno apela lo suficiente para la protección de estos derechos? De hecho, ahorita se está inclinando hacia que no se respeten algunas. Bueno, yo apelo mucho al derecho a la vida y creo que está cargándose a que no se respeta en estos momentos en todo el mundo. ¿Cuáles son las consecuencias de que no todos los derechos humanos sean respetados? Las consecuencias de que no todos los derechos humanos sean respetados, pues se pierden los valores, se pierde la familia, se va más al individualismo, se pierde los valores de familia y Ok. la unión de familia. Muchas gracias, Mónica. Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer una entrevista y unas preguntas a Diana Romero. La primera pregunta es, ¿qué derechos humanos se respetan más y menos en nuestra sociedad? Los derechos humanos que se respetan más, yo creo que son pues el derecho al agua. Por ejemplo, el agua, las cosas más viables que llegan fácil a tu casa. Ok. ¿Cuál crees que sería una buena iniciativa para que se respeten mejor los derechos humanos? La iniciativa, yo creo que empezamos por nosotros mismos, Ok. valorarnos y también hacernos valer para que nuestros derechos funcionen. Ok. ¿Crees que el gobierno apela lo suficiente para la protección de estos derechos? No, yo pienso que le falta aún mucho para apoyarnos. Ok, que apoyen más para defender los derechos. Así es. Muy bien. ¿Y cuáles son las consecuencias de que no todos los derechos humanos sean respetados? Pues como te digo, el que nosotros mismos no nos demos nuestro lugar y no hagamos ejercer nuestros derechos. Ok, muchas gracias. Es que se respetan más y menos en la sociedad. Bueno, creo que el que se respeta más, no lo tengo muy claro, pero capaz el derecho a la educación, siento que se intenta y se promueve la educación aquí en México, aunque no es muy buena. Y el que se respeta menos es la igualdad entre todos. Creo que tenemos una sociedad un tanto desigual y esto es en parte por todos los mecanismos que funcionan en ella. ¿Ok? ¿Y cuál sería una buena iniciativa para que se respeten mejor los derechos humanos? Creo que se deberían enseñar a los niños desde primaria, desde pequeños, más sobre los derechos humanos y su importancia de respetarlos, ya que aunque pagues legislaturas y cosas por el estilo, si la gente tiene ya ideas en su cabeza desde pequeña, no vas a cambiar mucho. ¿Ok? ¿Y crees que el gobierno apela lo suficiente para la protección de estos derechos? No, la verdad es que no, o sea, tenemos una sociedad muy corrupta y esto va desde arriba hasta abajo, entonces creo que el gobierno también tiene culpa de que no tengamos una sociedad muy pareja. ¿Y cuáles son las consecuencias de que estos derechos humanos no sean respetados? Acabamos con una sociedad muy desequilibrada, donde capaz tu color de piel, tu género, tu sexualidad, tu nivel económico acaba determinando mucho tus posibilidades en la vida. Vale, entonces, muchas gracias. Ok. ¿Qué derechos humanos crees que se respetan más y qué derechos humanos crees que se respetan menos en nuestra sociedad?
Pues yo considero que los derechos humanos que más se están respetando actualmente es el derecho a la educación. Considero que al menos en mi círculo social sí se ha respetado eso. También el derecho a la alimentación y el derecho pues a tener un hogar también. Y por ejemplo, un derecho que yo siento que hoy en día con todos los nuevos movimientos que están surgiendo y todo no se está respetando tanto es el derecho a la libre expresión, o sea, poder expresarte si algo no te parece en cuanto a los cambios que está habiendo, como que hoy en día no se está respetando eso y te discriminan. Y sí. Ok. ¿Cuál crees que sería una buena iniciativa para que se respeten mejor los derechos humanos? Pues yo creo que por lo mismo también, o sea, concientizar, ¿no? O sea, dejar a un lado, sobre todo con ese derecho que comenté, que no está respetando. Yo creo que es importante que se hable al respecto y se dé, pues, la libertad de poder o sea, opinar y expresarte de acuerdo a tus creencias. También de hecho por lo mismo el derecho a la religión también ya casi no se respeta, o sea, a la gente no le va a parecer si cualquier religión que tú tengas, vaya. Entonces siento que es importante concientizar y hablar los temas para poder llegar a un acuerdo y saber que pues después de todo todos tenemos una mentalidad diferente y se debe de respetar eso. Ok. ¿Crees que el gobierno apela lo suficiente para la protección de estos derechos humanos? Creo que sí. O sea, creo que el gobierno sí está, o sea, consciente al respecto de estos derechos, pero como que siento que hay unos que como que no les quiere dar suficiente importancia, sobre todo los que comenté que no están respetando, pero los que sí se están respetando considero que el gobierno sí ha sabido mantenerlos controlados. Ok. Y por último, ¿cuáles crees que pueden ser las consecuencias de que no todos los derechos humanos sean respetados? Pues que no haya paz, o sea, que no sepamos llevarnos bien como sociedad y después de todo, pues como ha sido los últimos años de que hay conflictos, hay guerras como internas, por así decirlo, bueno, guerras entre comillas, y pues sí, básicamente no se respetan, la gente no va a querer cambiar su mentalidad y al no querer cambiar su mentalidad, pues no se va a llegar a un acuerdo. ¿Cuáles son los derechos humanos que más y menos se respetan? Bueno, en lo personal creo que el derecho humano que más se llega a respetar es el de la libertad de expresión. Creo que justamente por el ser el derecho que más se respeta es el que más llegamos a usar y por lo mismo es que creo que es el que más se llega a respetar, ¿no? El que menos se llega a respetar justamente es el derecho de las personas adultas mayores. Creo que ellas por el simple hecho de tener cierta edad llegan a sufrir hasta cierta discriminación. Vamos a poner un ejemplo en el ámbito laboral. A pesar de que estas tengan las cualidades que se necesitan para una posición o estar más calificadas para esta, el simple hecho de que ya tengan 60 años o más no les da las mismas oportunidades que otras personas, ¿no? Y creo que, bueno, aquí se les llega a discriminar y por lo mismo creo que es el derecho que menos se llega a respetar. ¿Cuál crees que sería una buena iniciativa? La verdad es que no se me ocurre ninguna. Creo que actualmente lo que hacen los gobiernos a través de campañas, programas para dar a conocerlos, recordar los derechos, son buenas. La verdad es que son bastante buenas recordarnos. Porque al final de cuentas considero que esto no debe ser algo impuesto, sino que es algo que nosotros como persona tenemos que estar todos de acuerdo, colaborando y que nos nazca al final de cuentas tratar de respetar todo esto. Al final de cuentas creo que los derechos humanos no están ahí nomás como para recordarnos lo que es la persona y que nos nazca al final de cuentas tratar de respetar todo esto. Al final de cuentas creo que los derechos humanos no están ahí nomás como para recordarnos lo que es la persona y no sufrir de cierta discriminación, pero bueno, la verdad es que creo que las iniciativas que hay hoy en día son buenas. ¿Crees que el gobierno apela suficiente para la protección de estos? La verdad es que no estoy tan informado acerca de las consecuencias en caso de que haya. Sé que en algunos casos puedes llegar hasta tener consecuencias fuertes como estar en la cárcel, por así decirlo, en caso de que no llegues a respetar un derecho humano, pero de la misma forma creo que hay ciertos derechos que quedan un poco ambiguos, que al final de cuentas entran en un punto bastante subjetivo de si se está cumpliendo o no este derecho y por lo mismo no estoy tan seguro de si puede haber consecuencias y si el gobierno está justamente haciendo lo suficiente como para protegerlos, ¿no?
Y por último, ¿cuáles son las consecuencias de que no se respeten? Creo que si no se llegan a respetar, si el día de mañana estamos en una sociedad sin que se respeten estos derechos, podemos regresar a un tiempo en donde un grupo selecto de personas serían los beneficiados, donde viviríamos de mucha discriminación y falta de igualdad en oportunidades. Y la verdad es que no habría un desarrollo como tal en la sociedad. Yo creo que esas serían las consecuencias. Bueno, hoy nos encontramos con Fernando y le vamos a hacer un par de preguntas acerca de los derechos humanos. La primera es, ¿qué derechos humanos se respetan más y menos en nuestra sociedad? Yo creo que en México en específico los derechos que más se respeta, o el derecho que más se respeta es el de la libertad de expresión, ya que pues con todo esto del internet y todo, muchas personas han empezado a dar sus opiniones sobre todo y pues algunas estamos de acuerdo con unas y otros con otros, pero el fin es que todos dan su opinión sobre las cosas que pasan a nuestro alrededor. En cuanto a al que menos se respeta, en mi opinión, es el de la igualdad, ya que a pesar de que día con día vemos noticias sobre la desigualdad en México, muchas personas siguen sin creer que existe, por lo que lo toman como juego y eso causa que no se tome en serio y pues que siga sucediendo día con día la discriminación de las personas. La segunda sería, ¿cuál sería una buena iniciativa para que se respeten mejor los derechos humanos? Creo que para una solución a largo plazo sobre esto tendría que ser mediante la educación, más que nada, ya que con la educación de los niños y así podemos ir mejorando el país de esa forma, pero al ser una situación que ya lleva mucho tiempo, la mayoría de las personas que lo causan o que no hacen caso a estos derechos son las mismas personas que educan o las personas encima de las personas que educan, entonces es un ciclo en el que no se puede mejorar mucho por eso mismo. La siguiente es, ¿crees que el gobierno apela lo suficiente para la protección de estos derechos? Opino que en los últimos años sí han hecho un intento, pero debido a lo que dije, de que ya llevan muchos años pues siendo este el caso, el que ahorita empezaran a ayudar con los derechos y a abocar por ellos, está haciendo que ayude, sí, pero tardaría mucho en causar un efecto grande y que cambie la mayoría del país su pensamiento. Y la última sería, ¿cuáles son las consecuencias de que no todos los derechos humanos sean respetados? Como dije al principio, la discriminación, más que nada. En México se cree que por ser la mayoría de personas morenas no hay discriminación, pero la verdad es que sí. Mucho por sí mismo, por la misma persona, porque llegamos a creer y a crecer con un pensamiento de clases sociales derivadas de tu propio color de piel o de tu situación económica. Entonces la discriminación más que nada creo que es lo que pasa. Gracias, sería todo.